¿Cómo debemos entonces vivir? Episodio tercero. El Renacimiento. Rubens Medel en la voz de Francis Schaeffer. Ahora hablaremos del Renacimiento. Es uno de los grandes períodos de la historia del hombre. En lo que se refiere a sus obras de arte, es uno de los triunfos de la humanidad. El que camine por un museo y no se maraville con la belleza de las obras de arte mediante sus diferentes expresiones, en definitiva es un pobre hombre. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que en la corriente del pensamiento humano se abre la puerta para el hombre humanista de una nueva forma y lo lleva adelante. Y deja así el paso libre a todos esos problemas que nos llevan al período del hombre moderno. A través de la historia, los artistas han hecho dos cosas, han reflejado su cultura, muchas veces con más exactitud que los escritores y también que los filósofos. Y segundo, prepararon el camino para el siguiente paso aportado por la cultura, por lo que a veces son profetas, pero siempre están exhibiendo obras de la cultura de su época. El cambio producido con el Renacimiento puede claramente observarse en el arte. Hasta entonces, la pintura florentina había sido como el arte bizantino, pero menos pulido, sin gracia y sin profundidad. La gente no era representada en forma realista. Luego vino Giotto, y con él un cambio radical. Se le encomendó pintar el juicio final, y en él pintó un retrato realista de su patrón, Enrico Scrovini, el hombre que pagó por la obra. A la naturaleza se le dio su lugar apropiado, porque la naturaleza es importante, ya que Dios creó al mundo, y apropiado en el sentido de que la naturaleza se representa tal y como es. Por otro lado, la gente aparece muy alargada en comparación del mundo que la rodea. Observen el puente. ¿Cómo puede caber este hombre en esta plataforma de observación? ¿O cómo puede lanzar una flecha por esta ventana? El mismo hombre que pintó esto diseñó el bello campanario, el campanile, junto a la Catedral de Florencia, un pintor que crea edificios. Ahora pasaremos a un gran descubrimiento en el arte renacentista. Masaccio, amigo de Brunelleschi, lograba rostros reales en su obra, lo que le dio una calidad natural, algo único en esos días. Los pintores que precedieron a Masaccio, incluyendo a su maestro Masolino, pintaron sus figuras como si estuvieran de puntas. Masaccio representó los pies bien puestos en el suelo. Masaccio primero empleó en forma consistente la perspectiva central. En este aspecto se dejó atrás a los romanos que solo conocían un tipo de perspectiva. Pintando así y empleando la nueva técnica,
sus personajes estaban en medio de un espacio realizado. Había en realidad un espacio alrededor de la gente. Para el hombre del Renacimiento había algo más. Situaba al hombre en el centro de ese espacio. Un espacio subordinado a los principios matemáticos inventados por la mente humana. En el norte de Europa, Jan van Eyck tuvo los mismos problemas en el arte. Estamos en San Bavo, la catedral de Gante, en Bélgica. El rico, el pobre, todas las categorías y tipos de personas con toda clase de antecedentes se acercan a Cristo. El artista apreciaba y entendía el énfasis bíblico en Cristo. Pintaba a Cristo como el Cordero de Dios erguido y con vida sobre el altar, simbolizando que Él murió como sustituto y sacrificio. Pero Él no ha muerto, de acuerdo a las palabras de Jesús. Soy el que estaba vivo y ha muerto, y he ahí que estaré vivo para siempre. Amén. Van Eyck dominó la luz y el aire y fue el primer gran maestro de la pintura paisajista. He aquí una representación de la naturaleza. La naturaleza tiene su lugar apropiado en el mundo que Dios ha formado. Los escritores escribían tal como los pintores pintaban. Dante, en cuya casa me encuentro en Florencia, es un ejemplo ideal de esto. Su obra fue genial en un grado máximo. Y el buen maestro, al contemplar la procesión, dijo: mirad ahí esa gran sombra que se acerca. No parece derramar ninguna lágrima a pesar de su dolor. ¿Qué aspecto tan majestuoso conserva aún en el infierno? Ese es Jasón, que con su valor y su destreza efectuó el robo en Colquide. Le dio más importancia a la naturaleza, pero siguiendo la influencia de Tomás de Aquino, el mundo cristiano y el clásico se mezclaron. En su Divina Comedia, los grandes pecadores eran Judas, que vendió a Jesús, y Bruto y Casio, que conspiraron contra César. En su propia vida, el problema de las cosas individuales contra significado y valores se demostró claramente. Amaba a Beatriz, a quien en realidad solo vio un par de veces en su vida, y consideraba su amor como el ideal romántico. Al ver su rostro, siempre tan hermoso, el amor difunde una dulzura perfecta sobre mí. Pero se casó con otra mujer, a quien jamás mencionó en su poesía. Ella se dedicaba a cuidar a sus hijos y a cocinar. Aunque los escritores de aquel tiempo entendían que el amor sensual requería del espiritual, que debía ser más que una mera respuesta física del momento pasajero, sin embargo dejaban que esto se dividiera en dos partes: el amor físico y el idealizado amor espiritual. Dante y los escritores de su época tenían dos opiniones del amor. Una, el idealizado amor espiritual dirigido hacia un espectro incorpóreo, y la otra, la abnegada mujer que se ocupaba del hogar y compartía su cama. Esto no producía belleza, sino fealdad. La cúpula de Florencia. Brunelleschi la diseñó y la construyó. Logró un gran triunfo artístico, así como también realizó una proeza de ingeniería. Lo que es en verdad sorprendente es que Brunelleschi tenía habilidad no como arquitecto, sino como orfebre. Este edificio que ahora observan
el orfanatorio, también fue diseñado por Brunelleschi y fue la primera construcción renacentista. Se prestó aún más atención al hombre. Sabemos poco de aquellos que levantaron las catedrales góticas o de los que escribieron los cantos gregorianos. Ahora el artista mismo se volvió importante. He aquí una biografía de Brunelleschi. Algunos de sus contemporáneos escribieron autobiografías y empezaron a realizarse esculturas, retratos y también autorretratos de los artistas. A principios del Renacimiento todo era diferente. La naturaleza tenía su lugar apropiado. El hombre estaba en su sitio apropiado y podía haber sido precioso. Pero en un cierto punto, a lo largo del Renacimiento, las escalas cambiaron y el hombre mismo se colocó en el centro por completo, dejando libre el camino a toda la destructiva fuerza del humanismo que siguió a lo largo de la Ilustración y aún hasta nuestros días. Los compositores de aquel tiempo inventaron el arte de la orquestación. No solo cada instrumento tocaba una voz diferente, sino que también una melodía diferente. El norte influyó al sur tanto en la pintura como en la música. Los instrumentos de cuerda del Renacimiento se fabricaron en juegos para que el timbre fuera uniforme desde el bajo hasta el instrumento soprano. La música se imprimió con caracteres movibles por primera vez. Este es el laúd, el instrumento para solo más popular del Renacimiento. El sacabuche era nuestro trombón. La viola antigua, ancestro de nuestra viola. El corno renacentista y la espineta. Hasta este momento todo podía haber ocurrido en una de dos formas. Podía haber habido un énfasis en gente verdadera, viviente en un mundo real que Dios había creado, en donde todas las cosas individuales tenían importancia, porque Dios había creado el mundo. O el humanismo pudo haberse implantado, con su énfasis, en lo individual como algo